Bienvenidos al seminario teológico de hoy. Comenzaremos nuestro estudio con la singularidad de la Biblia. Bueno, la Biblia es, sin lugar a duda, un libro singular y único. Sus 66 libros se escribieron durante un periodo de más de 1500 años, siendo redactados por unos 40 autores con poca o ninguna relación entre ellos. De todos los libros de la antigüedad, es el libro del que se conservan más manuscritos, más de 24.600 de ellos. La Biblia fue la primera en ser traducida. Los textos sagrados fueron los primeros en ser impresos por Gutenberg en su imprenta. La Biblia es lo más traducido en el mundo, abarcando el 95% de las lenguas habladas en la actualidad. Por su singularidad, que va más allá de estos datos, es importante que nosotros descubramos por qué es un libro tan especial. Número uno, por su temática principal. Segundo, por su origen, por sus predicciones, por su línea histórica y por último, por su poder transformador. Vamos a ver la temática principal de la escritura. Deuteronomios 32, primera parte del versículo 47, nos dice porque no son palabras vanas para nosotros, sino que de ellas depende vuestra vida. La Biblia es ante todo la palabra de Dios. Es un mensaje que Dios ha escrito para nosotros. Ahora, ¿en qué consiste este mensaje de Dios? En un mundo de muerte, Dios quiere darnos vida y vida abundante. ¿Y cómo va a ser Dios que tengamos vida abundante? A través de Jesucristo, quien es el tema principal de la Biblia. Él es el autor de nuestra salvación. El Antiguo Testamento lo anunció y el Nuevo Testamento lo presenta. Ambos proclaman su poder redentor y anuncian el futuro glorioso que ha preparado para nosotros. Y ahora, al conocer esto, ¿qué debo hacer yo? La Biblia dice que Dios espera que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, que mantengamos una fidelidad a su palabra y que proclamemos su mensaje al mundo entero. El libro El Camino a Cristo, en la página 88, nos dice que el Señor Jesús dijo de las escrituras del Antiguo Testamento, y cuanto más cierto es acerca del Nuevo, que ellas son las que dan testimonio de mí. El Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa, he aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Pero en cuanto al origen de la Biblia, la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 21 nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, esa tercera persona de la deidad, quien influyó en la mente de personas muy distintas para que escribieran, con sus propias palabras humanas, el mensaje divino. Pero, ¿qué tenían en común todos estos hombres y mujeres que Dios utilizó para que pudiesen escribir su palabra? Veamos algunos personajes. Moisés era un dirigente político y tenía adiestramiento militar. Amós era un simple ganadero y recolector. En el caso de Samuel y Jeremías eran jóvenes que habían desarrollado el sacerdocio. David y Salomón habían tenido la oportunidad de gobernar Israel como reyes.
Ezequiel y Daniel fueron dos profetas exiliados de Jerusalén en Babilonia. Mateo era un cobrador de impuestos en tiempos de Jesús. Pablo fue un erudito fariseo y viajero incansable del cristianismo. Juan fue un anciano prisionero en una isla. Lucas fue un médico historiador y en un tiempo llegó a ser pagano. Pedro fue un simple pescador. Estos hombres de distintos oficios, de distintas edades, de distinto nivel cultural, de distintas nacionalidades incluso, en distintas circunstancias, fueron hombres que permitieron ser usados por el Espíritu Santo. Permitieron que el Espíritu Santo obrara en sus vidas, que Dios los transformara y los utilizara como hombres que pudiesen transmitir a muchas otras personas el mensaje originario de Dios. Ahora, algo interesante dentro de la singularidad de la Biblia son sus predicciones. El profeta Amós, en el capítulo número 3, versículo 7, nos dice que Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que había de ocurrir. Esto es especialmente cierto en muchas profecías concernientes a la vida y ministerio de Jesús. Veamos algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento que predecían los acontecimientos de la venida de Cristo. Jeremías, en el capítulo 33, versículo 15, nos habla que Jesús sería de la descendencia de David, el rey de Israel. Miqueas expresó que nacería en Belén. Malaquías predijo que sería precedido por Juan Bautista. Zacarías expresó que Jesús entraría a Jerusalén en lomos de un asna, esto en la última semana antes de la crucifixión. Isaías 53 nos habla del sufrimiento del Mesías, golpeado y herido. El mismo Isaías expresó en el mismo capítulo 53 que Jesús no se defendería. Zacarías nuevamente aparece en los mensajes proféticos hablando de la huida de sus discípulos. El Salmo 22 expresa que sus manos y sus pies serían clavados. En el mismo Salmo, que sus ropas serían repartidas. Isaías nuevamente aparece expresando que su sepultura sería entre ricos. El Salmo 16, que su cuerpo no sería corrompido. Y en el caso del profeta Oseas, anunció que Jesús, el Mesías, resucitaría al tercer día. La predicción con la que estas profecías se han estado cumpliendo, se cumplieron. En el caso de la vida de Cristo, es un testimonio de que Jesús era quien decía ser, el Mesías anunciado por todos estos profetas. Jesús mismo profetizó eventos futuros, profetizó su muerte y su resurrección en Lucas capítulo 9, habló de la destrucción de Jerusalén en Mateo capítulo 24 y presentó su segunda venida en el Evangelio de Juan capítulo 14. Estas profecías tuvieron su cumplimiento anunciado. Por esto se nos da la seguridad de que el cumplimiento del último evento profético también será una realidad. Jesús volverá otra vez. Con respecto a la línea histórica, la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 4, se nos dice que fue Jesús sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo antes predicho, y tuvo su cumplimiento en la historia. A diferencia de otros libros santos que registran esencialmente eventos filosóficos, la Biblia es un libro con mucha historicidad, con muchos acontecimientos históricos concretos. Se habla de personas y circunstancias. Se mencionan lugares, ciudades, montes y ríos que han existido en la historia. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera el cumplimiento
de la venida de un Mesías. Por su parte, el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esa promesa. Jesús, especialmente en la realidad histórica de su resurrección. Se menciona en la Biblia detalles concretos de su sepultura: quién fue el dueño del sepulcro, la guardia que estuvo en la tumba, el sello que colocaron los sacerdotes. Se habla de los que lo vieron y lo tocaron, las mujeres que fueron el domingo en la mañana a la tumba, los discípulos que lo vieron en el aposento alto. Se dice que Jesús comió con ellos, que paseó con ellos, que charló con ellos, incluso durante 40 días. La Biblia deja claro que la resurrección fue una realidad histórica. También nos dice que la resurrección fue la primicia de una resurrección futura, la nuestra, que algún día nos tocará que descansar, y la promesa es que seremos resucitados. Por todo esto podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una realidad histórica y no simplemente una invención filosófica. Por último, es importante destacar el poder transformador de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo número 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, la Biblia es una herramienta de Dios para llevar a la convicción, al arrepentimiento y al cambio de vida. Transforma personas, transforma familias e incluso transforma naciones enteras. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, quedó profundamente impactado, involucrando a todo el pueblo en un cambio de vida y una transformación de toda la nación. Este acontecimiento histórico está registrado en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22. Este es uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra revelada de Dios. Y ella hace lo que ningún otro libro puede hacer, porque este es inspirado por el Espíritu Santo. Para concluir el estudio de este día, quiero leerte una cita del libro El Ministerio de Curación. La autora nos dice que la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo, aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida. Con esta premisa, quiero invitarte a que sigas participando de los estudios que presenta Seminario Teológico. Es para mí un placer poder compartir y poder tener la oportunidad de comunicarnos para que de esta manera sigamos ampliando nuestro conocimiento en la palabra de Dios, que es el testimonio de Jesucristo. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerda, si te gusta este video, puedes compartirlo y poder dejar tus comentarios para eventos y estudios futuros. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad.